Realmente somos quienes queremos ser. Somos el resultado de nuestras creencias, nuestra cultura, nuestra familia, nuestra educación. Pero ¿qué pasa cuando sientes que lo que has sido y lo que has creído ya no te representa? ¿Te lo has cuestionado? Pues no estás solo. Somos Katy y Manu, dos amigas que al tener su despertar espiritual se empezaron a cuestionar sus creencias. Acompáñanos en esa experiencia y descubramos otro mundo. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en el segundo episodio de Cuestionando mis creencias y hoy el abrebocas es la pregunta con la que terminamos el episodio anterior, que fue de si tú realmente has despertado alguna vez tu parte espiritual. Hoy Kate nos va a contar su experiencia de cómo inició toda esta aventura, así que te damos la bienvenida, Kate. Hola, ¿cómo están? Hola Manu, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, como les digo Manu, hoy voy a contarles cómo fue ese despertar, pero antes quisiera que Manu nos recordara la diferencia entre religión y espiritualidad para que lo tengamos un poquito claro, ya que en el capítulo anterior hablamos de la religión, entonces. Exacto. Recuerden que nosotros habíamos buscado incluso en la RAE la definición de religión y esta se basaba en, yo lo tengo por aquí, que se basaba en temor, en veneración, en sacrificio, en cultos, en ritos, que básicamente llegamos como a la conclusión de que era una Doctrina. doctrina. Exacto. En cambio, está por otro, pues por el otro lado está la espiritualidad, que es más una conexión interior, reconocer que tú eres parte de la fuente, que tú eres parte de Dios, que Dios está en ti y en todo lo que te rodea. Y es más como entender eso, que tú no necesitas cumplir ciertas cosas para tener una experiencia espiritual, sino que de por sí tú ya eres un ser espiritual. Exacto. Y bueno, ya después de tener claro esto, recordemos que yo mencioné que no conecté ni con el catolicismo ni con el cristianismo, entonces quedé como yo le llamo en ese crisis existencial, literal, o sea, y en todos los sentidos, no solamente a nivel espiritual, sino también de quién era yo en ese momento, porque como también les conté, pues me perdí totalmente. Eh, Quedé pues como así en el limbo, empecé a recuperar amistades porque también me alejé mucho debido a la relación y debido a la religión, me alejé mucho de pues como de mi vida anterior. Y entonces en esta tusa, como les decía, en esta tusa emocional pero personal, hablando pues con una amiga me dijo, léete un libro. Que no Leí era ese yo. libro, pero eso, no era mano, era otra amiga, pero tampoco abundó mucho pues como en el tema, no recuerdo que me haya abundado mucho como en el tema de qué trataba el libro, solo fue muy básico. Y a mí Ok. pues me llamó mucho la atención el nombre y no sé, me hizo mucho clic, es Conversaciones con Dios o sea, yo ya había visto el libro en algún momento, me había pasado en redes sociales, no sé, y lo curioso es que nunca me había llamado tanto la atención el libro como en ese momento en que ella me lo recomendó. Me parece muy curioso porque a pesar de haberlo visto anteriormente en redes sociales, en fin, pues el nombre es muy llamativo, pues siendo cristiana, Conversaciones con Dios, hubiera sido un nombre que me hubiese podido llamar mucho la atención, pero no, yo Total, lo, sí. yo lo veía y pues como que lo dejaba pasar. A diferencia de esa vez que me lo recomendó mi amiga, yo me empeñé en conseguirlo. De hecho, es muy curioso también porque el libro estaba agotado y no lo Amiga, encontraba. pero ¿sabes por qué? Por ahí hay una frase Porque que me gusta mucho que dice como que el maestro aparece cuando el alumno está listo. está Entonces, preparada. ajá, entonces quizás en esos momentos que tú habías conocido o escuchado sobre el libro no estabas lista para esa información, que de hecho a mí me pasó igual. ¿Sí? Sí, Ok, ya hablarás de eso. sí, ahorita te cuento. Eh, bueno, no, entonces yo hasta que lo conseguí, pues moví cielo, mar y tierra.
Y lo conseguí y literal, desde el momento en que yo leí la introducción, yo quedé, o sea, yo, cada que leía yo quedaba peor. Pero peor en el buen sentido. Peor en el buen sentido, pero literal, a mí me daba hasta risa porque yo era como, o sea, solo sé que nada sé, literal. Lo que yo Literal. pensaba que era, pues, digamos que de alguna manera sí era, pero al mismo tiempo no. Entonces Kate, yo, nunca hemos entendido tanto esa frase. ¿Te no, acuerdas que lo hemos jamás, dicho? sí, literal, pues no, Solo sé no. que nada sé. De hecho, yo leía, yo escuchaba esa frase y yo decía, este loco qué, ¿cómo así que solo sé que nace? Sí. Soy una loca más. Y entonces yo, bueno, empecé a leer el libro y empecé a encontrar respuestas literal a las preguntas que yo me estaba haciendo, pero así literales, es como si a mi Dios me estuviera respondiendo las preguntas literalmente como yo me las estaba haciendo. Entonces yo dije, wow. Y yo necesitaba, obviamente, compartir esto con alguien. Y le dije, Manu, te estoy leyendo un libro que te tienes que leer, estoy en shock, o sea, esto es una cosa que literal, ella me dijo, amiga, yo también me lo estoy leyendo, como todo entre Manu y yo ya se darán cuenta, o sea, parecemos como si nos pusiéramos de acuerdo para todo. Y yo como así, entonces sí, bueno, empezamos como a compartir ciertas cositas del libro, pero yo me desjuicié y me lo dejé de leer, no sé por qué, me enfoqué en otras cosas y paré la lectura. Pero hasta ahí, hasta ese punto, yo ya estaba totalmente en shock, porque literal yo me sentía prácticamente la escritora del libro. Sí. Los pongo en contexto. El libro trata de una persona que se está cuestionando todo, básicamente un montón de cosas, más que todo acerca de la existencia de Dios y bueno, y el como del diario vivir. Y Sí. literal Dios le va dando respuesta a medida que él va escribiendo sus preguntas. Entonces yo me sentí Ujú. totalmente identificada porque incluso habían preguntas, o sea, hubo muchos momentos de mi vida donde, como les contaba, yo hacía las cosas que me decía la iglesia, que me decía la Biblia, que me decían los líderes, que me decía mi pareja, pero en mi corazón yo sentía otra. Y literal eso ahí lo explica Dios, literal, o sea, si está en tu corazón, esa es la respuesta fiel. Entonces yo quedé como que sentí un descanso, pero también quedé como Ujú. que, como así? Y quedé impactada. Bueno, me desconecté del libro, la verdad, pero como cosas de la vida, después de un buen tiempo, tampoco mucho pues, pero sí un buen tiempo, empecé pues como a filosofar con alguien así de la nada acerca de lo mismo, de la existencia de Dios, de la vida, de muchas cosas, y quedé claro que esta persona es católica, pero aún así se estaba cuestionando, y católica pues ya de mucho tiempo, Ujú. pero también se estaba cuestionando, pues también se llegaba a cuestionar muchas cosas y me empezó a hacer preguntas que yo sabía que las respuestas estaban en el libro. Entonces fue Sí. como si Tengo que esa saber persona, esas respuestas. sí, y como si esa persona hubiera llegado en el momento justo para yo volver a retomar y como si Dios le estuviera diciendo, es que todavía te Recordarte. falta, sí, todavía te falta. Y fue como ese empujón y yo dije, no, me tengo que poner las pilas y otra vez, y peor, quedé peor. Yo me acuerdo. Yo creo que yo Kate, no, o sea, ustedes no se alcanzan a dimensionar. Kate, o sea, uno subraya como las cosas importantes que le parecen del libro, ¿sí o qué? Pero es que Kate me mandaba fotos, pantallazos de toda la hoja subrayada. O sea, Kate subrayó todo el libro, resaltó todo el libro. ay, pero es que todo es importante. Ay, Yo creo que yo no. no la dejaba dormir, no la dejaba comer, no la dejaba nada. O sea, yo era Manu, ¿Qué piensas fotos, de esto? ¿Qué? No Manu. sé qué. Y yo como que ahí no, yo estaba emocionada. Y incluso llegamos a debatir muchas veces de la interpretación también que le dábamos a ciertas cosas del libro.
Nos reunimos una vez en un centro comercial y fue No. muy chistoso porque yo tenía dudas. Ella ya se había leído el libro, ya lo había terminado, incluso yo lo estaba retomando. Y yo me llevé el libro y yo le dije, no, mano, necesito, literal, anoté las páginas y las preguntas. Y pues yo, en pleno restaurante, con el libro, el cuaderno, mano, se echó un cuaderno. Y las personas nos miraban como que, ay, las religiosas, o sea, ¿quién más iba a imaginar algo diferente? O sea, las testigas de Jehová, las cristianas. Sí, total. Y nosotras dándola toda. Ay, no, qué risa. Literal nos sacó tiempo para hablar, no solo del libro, sino pues de un montón de cosas. Bueno, entonces no, yo empecé pues como con el libro y ahí empecé o sea, me di cuenta que sí había otro camino con el cual yo me identificaba. Y pues ustedes dirán, ay, sí, una creencia más. Sí, una creencia más. Y voy a hablar o voy a aclarar dos cosas. Uno, pues los seres humanos somos cambiantes. Afortunadamente no soy la misma que era hace un año y medio, gracias a Dios. No soy la misma. Y pues por otro lado, la diferencia de esta parte en la que me encuentro ahora a nivel espiritual es que en las dos anteriores, bueno, en las dos creencias anteriores, en la católica, la Caterine de 14 años estaba influenciada por su crianza, por sus padres, y en la cristiana estaba influenciada por mi expareja. En la parte espiritual, donde estoy ahora, pues no, realmente yo llegué sola aquí y he encontrado pues obviamente gente, porque es muy curioso, uno se empieza a encontrar gente en el camino que van, pues, que van igual, que uno ni Sincronización. siquiera, sí, gente que uno no conocía o incluso gente que conocía, me pasó hace poco con una prima, o sea, una prima de toda la vida, y que pues, o sea, literal vivo prácticamente con ella y un día me empezó a hablar de esto así, de la nada, y yo era como que, ¿cómo así? Y sí, sincronización. Ese libro para ti fue literalmente tu despertar espiritual, que es lo que estamos hablando Literalmente, hoy. sí, Porque literalmente. sí, o sea, a raíz de este libro fue que tú te empezaste a cuestionar absolutamente todo, o sea, no solamente Claro, los temas que trata el libro, sino todo lo que pasaba en tu vida cotidiana y la manera en la que reaccionabas, en la que te comportabas pues en un montón de cosas. en todo, incluso a nivel personal, ustedes no se alcanzan a imaginar. Pues obviamente no el libro, sino el tema espiritual me abrió la mente y me hizo ver que yo podía manejar ciertas situaciones de otra manera, incluso mejorar. Ujú. Siempre he sido de un temperamento volado, pues, o sea, yo sé que todos me van a entender con lo que acabo de decir, los que me conocen. Sí. Y ustedes no se imaginan eso cómo me ha ayudado. O sea, no, una cosa Y soy, impresionante. soy testiga, soy Una cosa testiga. impresionante. No, yo antes incluso me desgastaban cosas que lo único que hacía era, como por ahí dicen, para pelear se necesitan dos. Y eso es muy cierto. Ujú. Sí. Obviamente yo no voy a decir que es fácil y que, ay, no, ya no tengo pues, soy temperamento mano. No, obviamente no. Kate. Ojalá quisiera, quisiera, pero no. De pronto en algún momento lo logre, sí, posiblemente sí. Pero sí me ha ayudado mucho. La verdad es que sí. Esto sí, me abrió el camino a la espiritualidad, a indagar, a conocer. Manu obviamente pues me lleva un poquito más camino en el tema. Entonces me ha apoyado mucho en ella y me falta mucho. Pero a diferencia, a lo que iba, a diferencia de las demás creencias que tenía, pues siempre hubo una influencia, en este caso no, en este caso llegué sola, y es el sentir, es decir, la conexión, lo que encontré. Yo siempre, desde niña, siempre pensé en un Dios amoroso, en un Dios
que no, o sea, no en un Dios vengativo, no a un Dios que yo le tengo que temer, eso yo nunca lo he entendido. Yo Y en tampoco. este camino, o sea, literal como lo dice Mano, veo a Dios en todo, en todos, en lo más grande y en lo más pequeño, Amiga, literal, y yo creo que este camino, o sea, esta aventura y como este despertar también fue algo que nos unió muchísimo, pues mucho más de total. lo que estábamos. Ay, por fin, le encontré el punto de quiebre. Ay, no, ustedes van a entender cuando contemos la historia de su amistad, porque ella siempre es así con ese logro encima. Ustedes han escuchado la frase de que siempre hay una persona que da más en una relación. Sí, Soy yo. En esta ¿cómo relación soy así? yo. Kate, ¿cómo Sí, así? pues no en este No. momento, pero si nos devolvemos, ¿cuántos años? Muchos. Ja, ¿cuántos? Por ahí 5, No, más. mano. Si estamos hablando de la época del colegio. Sí, ya Ah, estamos, sí, ya por ahí 10 años más. ay, sí, por ahí 10 años. Ay, Ajá. sí. En esa época si era yo, mi hija, no diga que no. Sí, sí, total. Eh, Pero es que las bueno, personas que me conocieron en esa época, y tú mismo lo sabes, yo ya no soy esa persona. Pues es que la persona que me conoció no. hace 10, incluso hace 5, incluso hace 3, ya no me conoce. Literal, lo que yo decía, somos seres cambiantes. Y qué dicha poder decir eso, y más si sabemos que vamos un escalón más arriba de lo que éramos antes. Maravilloso eso. ¿Qué más puedo yo decir de este camino? Que me reencontré. O sea, literal me reencontré, volví a ser yo, volví a sentir paz. Eso es otra cosa. Para mí Dios es eso, es paz, es tranquilidad, es plenitud. Y en el camino en el que yo me encontraba, hablando de mi experiencia anterior, pues del cristianismo, yo eso no lo tenía. Yo estaba antes totalmente en lo opuesto, en la intranquilidad, en cero paz, cero conexión, o sea, nada que ver. Y donde estoy ahora, no, pues es que, bueno, y lo otro es que todo nos sorprende. O sea, se encuentra un nivel de gratitud, Y Manu me dice asombro que hay por la vida. niveles, sí, y de asombro por la vida, de gratitud literal y de ver como más allá, Ujú. más allá de lo que sucede, de lo que me sucede, si me sucedió esto, o sea, uno empieza a Buscar el encontrar para como qué, total. el para qué, sí, total, no, es que Ujú. no. Y la literal, ¿cómo, no sé cómo expresar eso, aparte de la conexión que yo siento ahora con Dios, es como su presencia. Yo literal siento su presencia, no, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, no, eso yo no lo tenía, eso yo no lo tenía. Y aquí es donde uno dice que la espiritualidad es basada en las experiencias. Y puede, volvemos a lo mismo, que el católico, el cristiano lo haya encontrado ahí, en el cristianismo Ujú. y en el catolicismo. Pero Sí. definitivamente yo no conecté, no lo encontré. Aquí sí. Entonces, por Como eso, puede ser que otra persona al leer, por ejemplo, el libro o experimentar las cosas que nosotras hemos experimentado, no sienta lo mismo. Es que cada proceso total, es tan único y tan particular que lo que me funciona a mí no le puede funcionar a Kate. Incluso de eso voy a hablar ahorita, porque como Kate dijo ahorita, que estamos como, tú decías como que yo tenía un camino más recorrido, pero en realidad cada proceso es perfecto. bueno, sí, es verdad. Tú llegaste antes, pero sí, yo tenía que llegar Sí, en este momento. Y así, con exacto. el libro. Y me tenía que impactar de la manera en que me impactó, precisamente por eso. Ujú. Esa era la razón. ¿Qué iba? Bueno, ¿en qué iba yo? Ah, bueno, sí. En que, no, sí, ya me reencontré, me siento en paz, me siento tranquila, me interesa mucho más el tema y lo que decíamos, y la capacidad de asombro. Manu me decía, a mí me asombra saber una hormiga. Sí.
Y entonces yo ya veo una hormiga cargando una ramita y le mando fotos porque también, ya también me asombra. Es una cosa pues de locos. Ah, bueno, y cabe aclarar que por cada asombro en el libro, en sus páginas y su material, pues yo le decía, Manu, yo me estoy volviendo loca, de verdad, yo siento que yo me estoy volviendo loca porque es que Ujú, esto es para mí la respuesta mucho, a todo. Y sí, lo otro es que me faltan, ¿cuántos libros son? Tres 4, o cuatro. Ja, son me faltan 4. tres libros. Me faltan tres libros, o sea, ¿qué me voy a encontrar yo ahí? Para mí, yo le decía, hermano, para mí esa es mi Biblia, para mí esa es mi Biblia, yo lo veo así. ¿Sí? Y ahí es donde yo digo, no todos, pero hay no sé si se dice religiosos, no sé si alguien me pueda corregir en algún momento, que dicen que lo que está en la Biblia es la realidad y solo es eso, y se pegan de la Biblia, de la palabra, para argumentar por qué hacen lo que hacen y por qué creen lo que creen. Entonces yo me pregunto, o yo más bien digo, yo podría decir que mi verdad es la del libro. Para mí lo que dice el libro es mi verdad, para no generalizar y decir que es la verdad universal. Cada persona debería entender eso, que la verdad es única. Y De como, acuerdo contigo. como Es mencionamos tanto, cada persona es diferente, o sea, tienen que haber más ujú, caminos. totalmente, totalmente. Y no, yo creo que ya mi experiencia con el libro fue esa, ya lo terminé, por fin. Quedé como que peor de como cuando lo empecé, porque yo como así, y ya, así como lo empecé, al final le mandé foto a Manu y le dije, Manu, ¿cómo así? lo, que, lo que más me encanta de esto es que Manu nunca me contó nada. Ella solamente era como, sí, sigue leyendo. Yo creo que ella decía, no, se sorprendió con esto, con lo que sigue se va a sorprender más. No, pero es que igual cada uno lo tiene que leer con una mente muy abierta y también abierto como a su propia interpretación, porque como dice en el libro, las palabras son excelentes para uno comunicarse, pero se pueden prestar para muchísimas interpretaciones. Entonces, tú tienes que pasar Pues como por tu filtro primero. sí, es muy cierto. Y sí, definitivamente las cosas llegan en el momento que deben de llegar y de la manera que tienen que llegar. Yo no sé si en medio de mi cristianismo yo hubiera considerado el libro como lo considero ahora. No lo No, sé, a lo mejor no. no lo sé. O de pronto sí, o de pronto no. No sé si una persona cristiana que lo lea, pues, que llegará a pensar. Creo que ese libro no es para todo el mundo. Incluso Y, incluso el libro lo dice. tú ya terminaste para El yo libro contar mi parte de la experiencia con ese libro, de la experiencia con el libro, sí. porque pues para mí mi despertar espiritual, la verdad, no comenzó con el libro. Eh, Léaselo. sí, total, por favor. Y Invitación. no comenzó con el libro, pero definitivamente el libro sí hizo parte del proceso. Yo recuerdo que yo estaba, les voy a contar como mi experiencia con el libro y ya en el próximo capítulo les contaré como mi historia personal. Sí, cómo llegó el libro a tu vida, ¿verdad? Yo no me lo sé, no me sé esa historia. Que yo estaba viendo unas conferencias virtuales sobre conciencia y espiritualidad y uno de los conferencistas era el autor del libro. Él recuerdo que en la conferencia Neil hablaba como sobre los puntos más importantes que él creía que tenía que contar acerca de lo que había escrito en el libro y también contaba sobre su experiencia de cómo llegó a escribir los libros Conversaciones con Dios. Yo ya lo había escuchado también antes, pero no le había prestado atención. Fue solo hasta ese momento cuando escuché la conferencia de él
que yo escuché un montón de cosas que, Dios mío, a mí me volaron la cabeza. O sea, eran Mm, tan controversiales como tan polémicas y tan impactantes al mismo tiempo. Iba como tan en contra de todo lo que yo había creído toda mi vida, que claro, al mismo tiempo me hacía todo el sentido del mundo. Entonces yo dije, yo me tengo que leer esos libros. Yo creo que yo escuché ahí una verdad que jamás se me había ocurrido que la podría como ver como una posibilidad. ¿cuál? Esa verdad que él cuenta en el libro de Conversaciones con Dios. Ah, ok, ok, O ok. sea, hablando de manera general. General. Exacto. Entonces fue ahí donde yo dije, no, yo tengo que leerme estos libros. Pues solamente me he leído uno, pero para mí fue demasiado revelador. Y yo creo que lo que te decía ahorita, o sea, este libro no es para cualquiera. De verdad que uno tiene que leer este libro con la mente muy abierta. Total, Y, total, no, sí. y creo que también de eso se trata en parte la espiritualidad, de poder abrir tu mente, de escuchar otras verdades y otros puntos de vista sin juzgar y estar abierto pues como a otras interpretaciones y además de que si tú resuenas con algo de eso que estás escuchando, listo, darte la posibilidad de como de adoptarlo como tuyo, pero abrirte la experiencia para saber si realmente si es tu verdad o no. Así es. Manu, Dime. ¿tú recuerdas la parte donde lo del baile? Sí, Que por obvias razones fue como sí. una respuesta. Recuerden que yo dije en el capítulo anterior que yo fui bailarina y me corrijo. Hay una diferencia entre bailarina y bailadora. Eso es otro tema, pero no fui bailarina, fui bailadora. Porque Sí, pensarán cabe que eres aclarar. bailarina Sí. exótica. No, pero sí, no, hay una Ok. diferencia técnica, sí, hay una diferencia técnica, pero bueno, Ok. el caso es que fui bailadora y, y en el libro, literal, como les dije, es Ujú. una persona hablando, prácticamente está hablando con Dios. Y Dios le dice que las religiones, los humanos, han, o sea, han interpretado tan mal quizás la palabra o tantas cosas, distorsionado tantas cosas, que hasta piensan que lo más maravilloso es malo, como por ejemplo reír, como por ejemplo celebrar la vida, como por Ujú. ejemplo bailar, escuchar música. Entonces, obviamente, esa fue otra respuesta a mi cuestionamiento, que Total. acuérdense que yo les decía que yo me sentía pues como, no, sentía mal, queriendo hacer lo que siempre me ha gustado hacer, pero queriendo agradar a Dios, pero es que realmente sí es agradar a Dios. Amiga, yo no sé, yo estuve pensando mucho en este capítulo y de verdad que llegué como a unas conclusiones que cuando tú vayas a adoptar una nueva verdad, que tengas en cuenta que esta nueva verdad en realidad te aporte a tu bienestar, que aporte a tu evolución, que aporte como a que tú seas tu mejor versión y que también te Ay, expanda y que no te no, limite. no, cuidado, me quita las palabras. Pues bueno, normal, sí, hagan de cuenta que lo dijimos las dos, que nos pusimos de acuerdo. Pero literal, yo estaba pensando eso ahorita y yo dije, es que, o sea, si se va a hacer algo y si vas a creer en algo que te haga feliz, como mínimo que te haga feliz y que te dé eso que yo les estaba diciendo, paz, tranquilidad y que te haga una Sí. mejor persona. Ujú. De lo contrario, pues a mí me parece muy triste estar. Hay una frase también del libro que dice que hay personas que por alcanzar el cielo, un cielo, realmente viven un infierno. Uf, esa Y frase eso, es pues, espectacular. ¿no?
Realmente, Ujú, repetimos, si te hace feliz el cristianismo, si te representa, si te da paz, si te da plenitud, si ujú. realmente te da eso, maravilloso. Sí, sigue en Pero, ello. pero si no, y esto aplica para todo. También pensaba eso ahorita, no aplica solamente para la parte de la religión. Siempre, o sea, lo que no te haga sentir en paz, lo que no te haga sentir feliz, aplica laboralmente, aplica en una relación, y no solamente en una relación de pareja, sino de amistad, Sí, en una relación familiar, a veces también es mejor tomar distancia de un familiar. sí. Es buscar otros caminos y es irse, siempre, y lo digo por experiencia propia, siempre es mejor irse si no estás siendo mejor persona, si no estás siendo feliz. Pero a veces nos quedamos en zona de confort o nos quedamos basados en el miedo o en la creencia de que no hay nada más. Entonces, Por esa eso es como la precisamente invitación. yo creo que también nosotros, exacto, también abrimos este espacio para eso precisamente, porque sabemos que hay muchas personas que también quizás están en el proceso de despertar espiritual, hay muchas personas que se están leyendo el libro o que solo han leído y que quizás también quieran como cuestionar más al respecto del libro, porque quizás más adelante en otros episodios hablaremos de algunas frases en específico cuestionando nuestras creencias al respecto de lo que hablan allí. Entonces, Sí, esto es un espacio para eso también, y como como dice para Manu, es crear un una... espacio seguro, Ujú, de respeto y de amor, y repito, yo creo que eso lo voy a repetir en todos los episodios. No estamos diciendo que así es, no es una verdad absoluta, es nuestra verdad y es nuestra experiencia. Miren que ujú. estamos hablando de mi historia, de mi experiencia. Manu ya en el siguiente capítulo hablará de cómo despertó ella espiritualmente, porque no Ujú. despertamos igual, evidentemente no igual, ni No, al tiempo. tampoco. Cuando Manu despertó, yo creo que yo andaba por allá, ¿qué? 2020, no, apenas maternando. Está por allá en el No, limbo. sí, todavía dormida. Pero igual esto es un Sí, proceso perfecto para cada quien. la verdad es que sí. Amiga, yo quiero cerrar entonces con la pregunta que abriremos el tercer episodio. ¿Te parece? Claro, sí, ya. Y es si, que si tú crees en los ángeles y si alguna vez has tenido alguna experiencia con ellos. De eso vamos a hablar el próximo capítulo. De verdad que muchas gracias. Me encanta este espacio, poder compartirlo contigo, mano, y con todos los que nos escuchan. Y gracias por el tiempo. Y espero de verdad lo disfruten como nosotros. Ay, sí, Kate, a mí también me encanta compartirlo contigo. Gracias. Y con todos ustedes, obviamente, porque aquí vamos a formar una comunidad. Esa es la idea. Bueno, muchas gracias por su presencia nuevamente y nos vemos en el próximo episodio. Chao.